Yo comencé la secundaria allá en el año 76 y comencé a la tarde porque me inscribí para hacer comercial. En ese momento existía el comercial o el bachiller. Hice primer año, segundo año comercial a la tarde. Había 2 divisiones nada más, a la mañana sí había mucho más movimiento. Y después, buscando el camino, yo quería ser docente, entonces comencé a averiguar cómo iba a ser el nivel terciario. Y para poder inscribirme en el normal de Quilmes me habían dicho que tenía que rendir equivalencias si yo salía con mi título de perito mercantil. Entonces ahí hice mi pase, me fui a bachiller, tercero, cuarto y quinto año. Y ahí conocí a Gladys, que es muy curioso la relación con Gladys, porque durante la secundaria la verdad que cada una tenía su grupito. La amistad comenzó yo creo que después, al día de hoy que somos hermanas prácticamente. Así que bueno, como que tengo dos grupitos de pertenencia, porque con las chicas de comercial que hice mi primer y segundo año, es al día de hoy que nos encontramos acá en el barrio, yo vivo en Marítimo, nos saludamos, me he encontrado con ellas también a tomar un mate, a charlar, como que tengo 2 grupitos de pertenencia. Y egresamos, somos de la promoción 80 y 80, ¿no? Gladys, en tu caso. Y bueno, Gladys, también soy docente jubilada. Yo me jubilé unos añitos antes, en el 2013. Bueno, y sigo trabajando en la actualidad en escuelas, pero en otro rol. Y bueno, mi paso por el María Ward fue desde el primer grado. Empecé en toda la primaria, turno mañana, y bueno, cuando en aquella época era de primero a séptimo, así que había 2 séptimos a la mañana, donde nos llevamos bárbaro. Y bueno, había que pasar a la secundaria, que en aquella época se decía, bueno, tenemos que subir. Y nos tomaban un examen de nivelación, que lo tomaban las mismas maestras, que en aquella época eran Ushi y Marta Romano. Y bueno, nos tomaron el examen y los 2 séptimos subimos. Y no sabíamos elegir mucho qué era bachiller o qué era comercial. Entonces la misma masa nos llevaba. Y la mayoría de las amigas de aquel entonces, de la primaria, bueno, surgió bachiller y comenzamos bachiller. Claro. Disculpa, Gladys, ustedes eligen recién en tercero, este año tienen que elegir qué orientación van a seguir. Ellos no elegían a los 11, 12. Ahí se elegían bachiller o comercial, o sea, se complicaba más, porque eran más pequeñas todavía. Así que sí, Gladys. Y era 5 años, porque la primaria eran 7 años. Claro. Así que, bueno, comenzamos prácticamente los 2. Además, el bachiller era a la mañana y el comercial era por la tarde. Y como nosotros veníamos del turno mañana, bueno, era como una forma de continuar en el turno. No sabíamos qué era bachiller y qué era comercial. La idea era estar todas juntas. Y bueno, el primer año fue así que llegamos a ser un aula sumamente numeroso. Éramos casi 47, 48. Yo para los números soy un desastre. Pero éramos un mundo. Pero nos llevábamos súper. Como dice Cecilia, de hecho nosotros hoy seguimos teniendo el grupo de WhatsApp, nos seguimos viendo, seguimos recordando anécdotas y demás. Y bueno, bien, para este lado vamos a ir ahora con las preguntas. ¿Quién continúa?
Yo soy Teo Schneider y les quería preguntar por qué la escuela, o sea, por qué su familia eligió esa escuela para ustedes. Bueno, contesto yo, Ceci. Dale. Cuando nosotros éramos chicos y comenzamos el jardín, existía el jardín de salita de 4 y salita de 5. En Plátanos, yo soy de Plátanos, no había otra escuela y en el barrio se decía que el Colegio de las Hermanas era la mejor escuela. No había otros colegios privados y de estatales de secundaria tampoco. Entonces, mi familia eligió la escuela por el nivel académico y porque quedaba a 5 cuadras de mi casa. Y después, bueno, yo hice el jardín en el 901, parece mentira, pero ya existía en aquella época. Y, bueno, comenzamos la primaria porque estaba la escuela 22 y el Colegio de las Hermanas, nada más. Y bueno, como el nivel académico se decía que era el mejor, bueno, mis papás hicieron todo el esfuerzo para que tanto mi hermano como yo pudiéramos ir a esta escuela, ¿no? A quien agradezco eternamente. ¿Vos qué opinabas de la escuela? Opiné siempre que fue una excelente escuela, no solamente de nivel académico, sino en cuanto a valores, a lo que es la solidaridad, el compartir, el relacionarse con el otro. Bueno, para mí el María Ward, de hecho, cuando yo estaba cursando la secundaria y uno sueña con formar una familia y tener hijos, yo siempre dije que mis hijos iban a ir al María Ward por todo lo que el María Ward a mí me dio. Bueno, tengo una hija en el María Ward. Por este motivo, ¿no? Me parece que el María Ward a mí me dio más de lo que mis papás pensaron que yo iba a recibir, ¿no? Porque lo que empezó siendo un buen nivel académico resultó ser una escuela llena de valores y de propuestas hacia el compartir, que de hecho es lo que añoramos siempre con mis compañeras que egresamos, ¿no? Esa añoranza de todo lo que se vivió en esa escuela. ¿Respondo yo, quieren? ¿Y Cecilia? Acá estoy. Sí. Bueno, sí. Bueno, a ver, hago memoria hacia atrás, ¿no? Yo nací, toda mi infancia en Plátanos. El día de hoy mi mamá todavía sigue viviendo ahí en Plátanos. En lo que respecta a la escolaridad, al jardín no fui porque mi papá decía que yo era muy chiquita para ir al jardín, ¿no? Malcriada totalmente. La primaria la hice en la escuela 17 por una cuestión de cercanía, de comodidad. Mi mamá me llevaba, me traía, bueno, y mucha familia de la escuela, mucha familia alrededor de esa escuela. Cuando terminé 7º grado, había que buscar secundaria. Entonces estaba el Colegio de las Hermanas, el Colegio María Ward, ¿no? Mis papás, mi papá obrero, mi mamá cosía para afuera, o sea, un nivel económico ahí, ¿no? Y entonces muchas de mis compañeras de mi grupito se iban a anotar en la escuela de la Placita, la de Ducilo, el Tristal Alchaval. Entonces yo dije que quería también ir ahí, por una cuestión de mis amigas, mis compañeras que iban a ir a esa escuela. Entonces en el momento de evaluar, mi papá dijo, con el gasto del colectivo pagamos la cuota del María Ward. Y está mucho más cerca, y se va y se viene caminando.
Entonces en esos momentos, vieron, nosotras acotábamos lo que decían los padres. Así que bueno, allá fui, pero la verdad que fue una lección hermosa, bellísima, porque yo pasé una adolescencia preciosa ahí adentro. Conocí porque yo llegué y no conocía a nadie. Encima hice 2 años con un grupo y después pasé a otro. Hice vínculos muy fuertes con mis compañeras, con mis ex compañeras al día de hoy, muchas amistades, como decía hoy con Gladys. Y desde el nivel humano, muy buenos profesores. Tenemos muchas anécdotas que el día de hoy cuando nos juntamos con las chicas nos recordamos esos profesores y las clases y las macanas que por ahí nosotros también nos mandábamos. Así que un grupo muy, muy comprometido de profesores, muy profesionales, y uno aprendió, yo al menos aprendí a abrirme a otros grupos, ¿no? Desde la solidaridad, desde el respeto, desde el compañerismo que les decía recién. Así que fue una elección bellísima. Agradezco el día de hoy esa elección que la tomaron mi papá y yo, acepté, ¿no? No como por ahí el día de hoy, que por ahí los chicos cuestionan y no, como que se ponen a la decisión de los padres, la pelean, ¿no? En esos momentos teníamos otro tipo de adolescencia y así que hermosos recuerdos, días muy lindos, desde las experiencias también y salidas que teníamos escolares. Hicimos la experiencia de un viaje de egresados muy... Ahí vamos a ir ahora esa pregunta por el viaje. ¿Quién avanza con las preguntas? Yo soy Delmira Tay y les quería preguntar que en la secundaria, ¿cuáles eran sus materias favoritas y por qué? Cecilia. Les cuento yo. A mí me gustaba mucho la literatura, ¿no? Desde la gramática, el análisis sintáctico que todos detestan, a mí me encantaba. El tema de sí, no sé si ahora habrán cambiado los programas, no sé, pero la lectura de libros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la lectura, con la comprensión de texto, con el análisis. Eso era lo que más me apasionaba. Esa era la materia que más me gustaba. El día de hoy yo por ahí pienso, ¿no? Tendría que haber seguido lenguas, pero el camino me fue llevando para otro lado, igual feliz con todas mis elecciones. Bien, avanzamos. La pregunta que viene, ¿cómo pasaban sus ratos en los recreos? En los recreos. Los recreos eran magníficos. Nosotros estábamos arriba en el segundo piso, entonces los recreos no tenían que coincidir con los recreos de primaria, obviamente, porque podíamos bajar. Teníamos un recreo largo que nos daba el tiempo para poder bajar, ir a la capilla, caminar por el parque, ir al kiosco, comprarnos los sanguchitos. Así que las caminatas yo recuerdo mucho esos recreos largos, las caminatas con mis compañeras por el parque, ¿no? Esas charlas íntimas con las compañeras, con las amigas, por ese parque precioso. Íbamos a la capilla también. Claro. Ellos tenían dos recreos cortos y el último, que era más largo, podían ir al parque. Claro. Así que se disfrutaba ese espacio. Sí, se disfrutaba mucho. Gladys, ¿recuerdos sobre los recreos, el parque? Lo más lindo de la escuela. Los recreos, como decía Cecilia, ¿no? Los recreos era siempre un compartir. O a veces las caminatas así por el parque. Recuerdo que en el segundo recreo siempre nos esperaba Madre Bódolay o Madre Cornelia en la capilla para todas las personas que queríamos comulgar y tener un ratito para nosotras en silencio y estar con Dios. Y íbamos en grupo. Nuestro grupo
era un grupo de cantar mucho, de tocar la guitarra, de participar siempre en las misas y demás, entonces era eso, ¿no? Agarrar la guitarra de la dirección y ir al parque, o alguna hora libre pedíamos ir al parque con la guitarra y cantar y estar ahí. Éramos mucho de compartir y en grupo, ¿no? Y el parque que ayudaba a todo esto, ¿no? Después nos quedaba también no solamente en los recreos, porque después terminaba la escuela y había como un horario para después tener educación física, entonces hasta nos quedábamos las que vivíamos cerca y nos quedábamos ahí en el parque. Si bien en aquella época no se podía pisar mucho el pasto, era caminar por esos caminitos. No podíamos hacer las sentadas en el pasto a no ser que nos permitieran porque teníamos alguna actividad determinada. Pero íbamos mucho al patio donde hacen educación física también, ¿no? Y compartíamos. ¿Cómo? El ombú como lugar. Cuando estábamos autorizadas, ¿no? Cuando había algún retiro, las hermanas, nosotros, nuestros referentes fundamentales como hermanas era Madre Bódolay y Madre Cornelia, ¿no? Especialmente Madre Bódolay, porque Madre Cornelia, nosotros a la hermana Cornelia la tuvimos en psicología y en filosofía. Y Bódolay la tuvimos los 5 años, entonces ella nos llevaba, preparaba retiros, preparaba encuentros y ahí utilizábamos el parque y el ombú. Nos vamos a desviar un poquito en las preguntas que teníamos y me gustaría que le cuenten a los chicos quién fue Cornelia. Mira, para mí Cornelia fue una excelente profesora, tanto de psicología como de filosofía. Yo cuando elegí la carrera, yo no elegí el magisterio, yo elegí biología. Y era un examen de ingreso en la facultad. Y me acuerdo que teníamos lógica y fue una de las pocas alumnas de la facultad que pudo rendir lógica, y eso se lo debo a Cornelia. A mí Cornelia me enseñó a hacer cuadros hipnóticos, por ejemplo, a estudiar y a que me apasionara la psicología y la filosofía. Si yo no fui docente tempranamente, digamos, que hice la carrera temprana, era porque siempre fui rebelde. Pero ella siempre, me acuerdo que me decía, porque hacía test vocacionales con nosotras, y nos decía a mí me decía que yo tendría que haber sido psicóloga. Y yo en esa época uno es muy rebelde, la adolescencia, eso pasa en cualquier etapa de la vida, de épocas, ¿no? Y a mí me apasiona la psicología y la filosofía. Y ella, a mí, en lo personal, me hizo gustar esas materias. Después fue una persona cuestionada, ¿no? Porque, bueno, era muy... Para la época que es hoy sería autoritaria, ¿no? Pero, de hecho, con muchas compañeras nuestras lo fue, mirándolo desde lejos, lo fue. Pero yo tengo los mejores recuerdos de ella. Ella nos preparó para la confirmación, por ejemplo, que en aquella época no se confirmaba en el colegio. Para mí fue un referente sumamente bueno y positivo. ¿En tu caso, Cecilia? Sí, yo coincido con Gladys, ¿no? Yo recuerdo sus clases muy claras, muy concretas. Ella tomaba la tiza y el tema que tenía que desarrollar, y lo desarrollaba en el pizarrón, todo haciendo un cuadro sinóptico con ejemplos, cosa que te hacía gustar de la materia, ¿no? Te hacía poder disfrutar de ese momento. Muy clara, muy concisa, muy concreta, ¿viste? Muy profesional.
y en lo personal tenía su carácter. También tenemos que ver esto de que venía de otro país, con toda una cultura, con la guerra a cuestas, ¿no es cierto? Pero no, muy buenos recuerdos, te hacía disfrutar de su materia, de tanto filosofía como psicología. Uno entendía todo lo que explicaba, muy lindo, muy buen recuerdo tengo de ella, ¿no? Con su carácter, obviamente, como también decía Gladys, claro, sí. Pero bueno, miremos su lado profesional. Obvio, sí, tal cual. ¿Nos contarían una anécdota divertida? ¿De su época de estudiante? Una que no te llegué a escuchar. Una anécdota divertida. Se me viene a la memoria esto que por ahí hacíamos cada tanto, en el momento de tener que dar lección y que por ahí, viste, no habías estudiado y qué sé yo, sacábamos el clavito del picaporte de la puerta. Cosa que dificultara la entrada del profesor, entonces el tiempo iba pasando, ¿viste? Y después también teníamos esta cosa de pedir una disculpa general. Ah, sí. Siempre había, en todo grupo, ¿no? Hay 2 o 3 más caraduras, digamos, con mucha más labia. Entonces la mandábamos al frente, che, no estudiamos, ¿por qué vos no decís? Entonces se paraba y decía, profesor, resulta que pasó, no pudimos estudiar, hacíamos una disculpa general. Y bueno, se me vienen esas dos, no sé, tuvimos profesores muy especiales, ¿no es cierto? Recuerdo a Manolo, recuerdo a Eusebi. Eusebi nos daba matemática, teníamos un libro de ejercicios y nos decía de tal número a tal número para la clase siguiente. Y eran millones de ejercicios, ¿viste? Pero bueno, y por ahí te decía también, o tomas esta sopa o te tiras por la ventana, ¿no? Esas cosas de bromas, de gestos así, que hacían al vínculo con el alumno también, ¿no? Con el grupo. Así que bueno, esas se me vienen. Y yo formaba parte de un grupo bastante, un poquito especial, un poquito rebelde. Entonces, me acuerdo que, sí, en biología me acuerdo que teníamos a una profesora que se llamaba Escarlata, algo así, Norma, y me acuerdo que siempre la tratábamos bueno, como no estudiábamos, queríamos ratear y éramos tan piola que nos rateábamos en el salón de actos. Entonces le pedíamos a alguien de la primaria que nos diera las llaves y nos encerrábamos arriba donde tienen todo el vestuario. Claro. Y me acuerdo que me acuerdo que una vez apareció la madre Catalina, que en ese momento era la directora de primaria, que uno la escuchaba porque siempre andaba con un manojo gigante de llaves. Entonces caminaba y decíamos, ahí viene. Y hacíamos tanto lío del miedo que le teníamos, bueno, que nos pescaba. Y me acuerdo que una vez nos pescó y nos retó y nos mandó a limpiar la dirección. Nos dio un trapito y un blem, y éramos como 5, 7, 6, una cosa así, que nos mandó a limpiar la dirección, tanto de la secundaria como de la primaria, ¿no? Eso así. Después, bueno, una vez yo... como les comenté antes, cuando me quedé muda, me desconecté, a mí me encantaba hacer deporte, entonces la hora libre yo agarraba y íbamos a buscar a la dirección las pelas, y yo atropellada me tragué un ventanal, ¿no? Y rompí el vidrio. Y me acuerdo que salen todos los profesores, asoman por el pasillo. Sale, en ese momento era la rectora, la hermana Leonor. Sale y en lugar de preguntarme cómo me fue, cómo estaba yo, se había preocupado por el ventanal, ¿no? Que me había hecho bolas. Pero bueno, son
Después, por ejemplo, en primer año, la que atendía el kiosco era la directora, la madre Leticia, pobrecita, era una viejita ya, atendía el kiosco y era directora en primer año. Y nos mandaba, a las que vivíamos cerquita, nos mandaba a comprar el fiambre para los sandwichitos y demás. Y claro, iba yo porque vivía a 4 cuadras, con 2 más que me acompañaban, y de ahí nos íbamos a mi casa, tomábamos la leche y todo, y después recién íbamos a la escuela. Otra vida, otra vida. Otra cosa, sí, ahora es imposible, pero esas cosas pasaban y no pasaba nada. No, que vos volvías a la escuela. Claro, volvía, tal cual, volvía. La hermana Leticia sabía que vos ibas a volver, tal cual. Después teníamos misa también, ¿no? Me acuerdo, teníamos misa una vez al mes. Entonces por ahí, en alguna de esas horas medias así que no habías estudiado, justo tenías que ir a confesarse. Entonces íbamos todas en esa hora a confesarnos, ¿viste? Era una manera de escaparse también. Claro. Ustedes no se van a buscar el proyector, van a buscar tinta para el fibrón. Ellas van a confesarse. Claro. Siempre hay excusa. Claro, ahí está. En cualquier época. Tal cual. Pregunta, ¿cómo era la escuela en la época en que ustedes eran estudiantes? El edificio, el espacio físico, ¿era igual que ahora? ¿Algo cambió? No, igual. La estructura igual. Lo que sí, hoy, por lo que veo hoy, cambió por ejemplo, la dirección, donde hoy es la sala de profesores, era la dirección. Y al lado, donde está la secretaria, era, también la secretaría. Y claro, no había preceptores en aquella época. Exacto. Eran egresadas que trabajaban y colaboraban, porque después yo, cuando terminé la secundaria, yo trabajé 2 años como preceptora o como ayudante. Claro. No había preceptores. Entonces, claro. La distribución de las aulas a lo mejor cambió. Me acuerdo que nosotros estábamos en cuarto cuando se agranda la secundaria, que es donde hoy está donde era la sala de computación, algo así, el fondo, digamos, ¿no? Pero la escuela en sí estaba impecable, pero bueno, los recursos de las hermanas húngaras eran otros. Claro. Entonces, todos los años nosotros la recibíamos pintada, los baños arreglados, o sea, pero uno se da cuenta que después ellas recibían dinero de Europa, de otros lugares, entonces podían mantenerla, ¿no? Claro. Bueno, después con estos últimos años y demás, bueno, la economía es distinta, ¿no? Sí. Y después, bueno, esto quería volver también, ¿no? Que en aquella época los profesores o eran egresados del María Ward o solamente tenían como trabajo el María Ward. No iban de un lado a otro como hoy la economía no lo permite. Entonces, había un vínculo entre alumno y profesor mucho más estrecho porque nos conocían muy bien, nos conocían hasta lo que pensábamos, ¿no? Y nosotros compartíamos mucho con ellos. Sí, quería saber que nos cuenten sobre excursiones que recuerden, que hayan sido una experiencia, y sobre su viaje de egresados, ¿no? Y yo lo que te puedo contar es, por ejemplo, todos los años, para el Día de la Primavera, para el Día del Estudiante, íbamos a Villa Elisa. Iba toda la secundaria, tanto bachiller como comercial, como todo el alumnado y todos los profesores. Íbamos desde temprano a la mañana e íbamos en tren. Era todo el María Ward yendo al Club de Luz y Fuerza que está en Villa Elisa,
y pasábamos todo el día. Y ahí hacíamos un montón, era todo al aire libre, o sea, todo libre las actividades, pero compartíamos con toda la secundaria. Claro. Y con todos los profesores. Por Toda eso la secundaria iba en tren hasta Villa Elisa. ¿Qué era para sí. qué fecha? ¿El día de la Era primavera? toda la el día escuela. de la primavera, El de la el estudiante, primavera. que Era me para el acuerdo día de que los 5 años que nosotros hicimos, siempre llovía esa fecha y siempre se tenía que postergar a la semana siguiente. De eso me acuerdo. Y después de viaje de egresado, nosotros, como te dijimos al principio, éramos un grupo sumamente unido. Éramos 42, Sí, sumamente unidos. Entonces, no teníamos un mango para ir a Bariloche. Y entonces, o sea, no podíamos ir las 42. Entonces le habíamos propuesto a las hermanas de ir a Mar del Plata en cuarto y en quinto. Así que yo recuerdo, porque mi papá era ferroviario, entonces nos sacó el pasaje más económico, y el papá de una de las compañeras era mercantil, entonces nos consiguió el hotel mercantil. Y entonces nos salió sumamente barato, y fuimos las 41 fuimos. Y nada más que fuimos con las hermanas, que fue Madre Bódola y Madre Cornelia, Leonor, y una de las chicas que había terminado la secundaria estaba trabajando como preceptora. Claro, que antes era así, los profesores acompañaban a los viajes de egresados. Claro. Y bueno, la verdad que fueron 2 años, en cuarto y en quinto, una experiencia hermosa, que a veces cuando comentamos que fuimos con monjas de viaje de egresado, no podían creer, pero nosotros la pasamos, hicimos lo que quisimos. Lo que no hicimos en Bariloche lo pudimos hacer en Mar del Plata. Y ligamos cuarto y quinto. Claro, hicieron negocio. Y lo que pudimos hacer es que todo el mundo fuera, ¿no? Que claro. Me parece que es distinto a hoy. Sí, la idea no es dejar, si vos estuviste 6 años, no dejes afuera a nadie. Tal cual. Y nos ayudábamos entre todas, hacíamos rifas, hasta jugábamos al PRODE para juntar plata. La verdad que fue el viaje de egresado fue hermoso, por eso a veces uno se cuestiona los viajes estos a Bariloche, lo cuestiono más por mi hija hoy, ¿no? Claro. No importa la cantidad que vayan, lo importante es ir a Bariloche, ¿no? Por ahí van solos, pero van. No sé cuál es el sentido, pero bueno. ¿No? Este sentido de pertenencia al grupo, ¿no? Exactamente, el sentido de pertenencia al grupo, te entiendo porque viví una experiencia similar. Nosotros éramos 33 y yo fui a Bariloche en el 2003. O sea, imagínate, donde se disparó el dólar. Y nosotros elegimos el viaje más barato con tal de que fuéramos todos. Y fuimos 27 y esos que no fueron porque, bueno, no quisieron, porque no se sumaron, pero la idea era ir todos. Y obviamente que fuimos allá, la pasamos bien, teníamos el viaje más barato, los trajes más económicos, pero la pasamos bien, fuimos todos. Y eso es... se hace cuando hay un grupo unido, fuerte. Sí. Y eso no es valioso. Cuando llegó el momento de pensar en el viaje de egresados, yo recuerdo que, bueno, que se trajeron las ofertas, ¿no? Para los viajes a Bariloche, toda esta historia. Y bueno, empezamos a levantar las manos quiénes realmente podían hacer ese viaje y quiénes no. Entonces, entre nosotras fue esa decisión, se tomó la decisión de que no, vamos acá porque la mayoría puede. Y la verdad que, como dijo Gladys, ¿no es cierto? Uno lo cuenta hoy, fuimos a Mar del Plata y encima con las hermanas te miran con una cara, pero la verdad que fue una experiencia muy, muy linda porque es como decía Gladys, se pudo hacer, porque yo recuerdo un grupo quería ir al cine, entonces bueno, se organizó y se fue al cine, otro grupo se quiso ir a dar una vuelta por el centro y se fue a dar una vuelta por el centro, o sea,
se compartió de la misma manera, yo creo que más se compartió, ¿no? Que por ahí con un viaje donde podían ir solamente 10 de las 40 y pico que eran, ¿viste? Y, porque, bueno, hay otro sentido de lo que es... Exactamente, hay un... El foco está puesto en otro lugar. En otro lugar, sí. No es Bariloche puede ser cualquier lugar. Exactamente. ¿Quién continúa con la 15? Yo. Dale, Azul. Buenos días, soy Azul García. ¿Qué huellas dejó en tu vida el paso por el Colegio María Ward? Y a mí en lo personal me dejó todo esto de vivir en valores, la huella es esto de respetar al otro, del sentido esto de construir en grupo, de formar equipos. En el trabajo me pasó, yo aprendí esto, ¿no? De que si uno no trabaja en grupo, solo no puede, de tratar de ver la vida con otros ojos, de ser solidaria y de cuando uno forma una familia de inculcar esto, ¿no? Esto creo que me enseñó no solo mi familia, ¿no? Porque mi familia también, obviamente, que dio el puntapié en esto, en esta educación, pero yo creo que en la formación, por ejemplo, si a mí vos me preguntás qué me dejó hoy, por ejemplo, yo de historia me puedo acordar porque seguí estudiando, de geografía también, pero yo más me acuerdo de todo lo que vivía ahí, más que lo académico, ¿no? Claro, y lo académico y lo humano. Porque lo académico se aprende en cualquier lugar, pero lo que te marca la escuela como valores, no te lo marca nadie, y eso es lo que a mí me dejó el María Ward, ¿no? Una huella impresionante, si no hoy no continuaríamos teniendo el grupo de egresadas, y que hablamos siempre de lo mismo, y que la mayoría hizo magisterio y trató de trabajar de la misma manera que fue como alumna. Y me parece y yo a esto se lo debo primero al María Ward todo, pero especialmente a las hermanas húngaras, ¿no? Que a pesar de la época nos inculcaron esto, ¿no? Este sentido de pertenencia, este sentido de vínculos, como decías vos, que me parece que es lo que se ha roto a lo largo de la vida, no digo en el María Ward, sino en la sociedad, ¿no? Sí, y eso que nosotros hicimos la secundaria en la época de los militares, ¿no? Donde era todo lo contrario. Y sin embargo, a nosotros nos marcó muy fuerte y es la huella que a mí me dejó. Cecilia, en tu caso. Sí, esto coincido, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de los valores y el tema de la fe comienza en la familia, ¿no? Pero en la escuela, en María Ward, como que todo esto tomó más relevancia, digamos. El tema de los valores, de la solidaridad, de pensar en el otro, de construir con el otro, ¿no? Es el día de hoy que nosotras seguimos fuertemente conectadas con las hermanas que están ahora, con la gente del María Ward. El trabajo que estamos haciendo en la parroquia, siempre nos han apoyado, nos han acompañado, ¿no es cierto? Hemos recibido el acompañamiento, el apoyo, así que todo esto yo creo que se debe a raíz de todo lo que supimos construir en aquel momento, de todo lo que recibimos y tomamos la decisión de adoptarlo y de seguir creciendo. Exactamente, porque bueno, no sé si saben ustedes, si las conocen, porque bueno, ellas dicen que son maestras jubiladas, pero siguen en contacto con la escuela porque ellas siguen trabajando en la parroquia Santa Isabel de Hungría, realizando trabajos y ayudando en la cocina, a la gente que va a solicitar cualquier cosa que necesita. Ellas están presentes haciendo ese trabajo solidario y eso que tiene que ver con una vocación de servicio también y de pertenencia a la comunidad. Sentimos al María Ward como nuestra casa, porque es el día de hoy
que nosotros vamos y nos reciben con los brazos abiertos, vamos caminando por el parque, hemos hecho reuniones ahí con las chicas de egresadas, hemos solicitado el lugar y nos han abierto las puertas, o sea, la sentimos como nuestra casa realmente. Eso fue una construcción que se fue haciendo. Bien, ¿y quién se anima a hacer la última pregunta, la 16? ¿Cómo definirías en una palabra tu experiencia en el colegio? Una palabra que defina, o sea, la manera en que la escuela marcó tu vida. ¿Qué simboliza en una palabra el Padre Award en tu vida? Una palabra. En una palabra. Una palabra. Y para mí vocación. Posibilidad. Para mí ¿Por qué vocación? Y vocación, porque a ver, a mí me parece que todo lo que yo pude construir y todo lo que yo recibí en esa construcción, soy lo que soy hoy. Y me parece que el María Award me abrió a una vocación no solamente de servicio, porque yo lo aprendí desde la primaria, ¿no? Con otras hermanas también que pasaron por la primaria, que nos inculcaron esta vocación de servicio, sino vocación por el otro, ¿no? Yo soy profesora de educación especial y creo que la carrera que hice es estar con el otro, acompañar al otro y construir con el otro. Y eso yo lo aprendí en el María Award. Entonces, para mí es vocación o generosidad, ¿no? Y como dijo Cecilia, la posibilidad de ser lo que soy hoy. Cecilia. Posibilidad de construir para y con el otro. Para y con el otro. Sí. Te concedo la frase. Una palabra no, pasó a frase. Para y con el otro, maestras, ¿no? Somos maestras. Construyo para el otro, construyo con el otro para darles a otros. ¡Qué grande Cecilia! ¡Qué grande Cecilia! ¡Qué grande Gladys! Hola a todos los que no había visto a Santino nada más cuando ingresamos. ¿Cómo la pasaron? Bárbaro. Bueno, me alegro. Bien. Me alegro bien. Entonces. Bueno, llegamos al final, al cierre, agradecerles por este tiempo compartido, por contar sus anécdotas, sus historias personales. Tenemos mucho más, nos faltó tiempo. Mirá, sí, estoy totalmente segura de eso, así que, pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos este recorte de tiempo para compartir, que es un montón, al menos nos dejó un montón de imágenes, de cuadros, retratos de lo que simboliza la escuela, los valores que promueve y digamos en su testimonio eso aparece. Eso está en primer plano todo el tiempo, así que lo esencial está, y eso es lo importante, ¿no? Que me interesa compartir también con la comunidad, que estos niños que están acá, estos jóvenes, gracias a Simona, Azul, Santino, Tiago también, a Ludmila, por animarse, para participar y escuchar lo que tienen los exalumnos para contarnos de la escuela, ¿no? Y que también forma parte de la historia de ustedes, ¿no? De la escuela. Así que agradecerles a todos y bueno, ya les estará llegando el video, el producto final con los testimonios de todos. falta todavía. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Gracias, Gladys, Ceci, chicos. Gracias, chicas. Gracias por la invitación.